La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978 y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de Tec Salud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación Tec Salud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano, médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para nosotros recibirlos en este espacio. Les vamos a solicitar, por favor, cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y el moderador, para poder obtener una mejor recepción. Los invitamos a que utilicen el chat para realizar las preguntas que van a ser revisadas al finalizar la sesión y en donde tendremos un espacio para responderlas. También les vamos a pedir contestar una encuesta de satisfacción que va a estar disponible en el transcurso de la sesión para conocer su opinión y así mejorar nuestra experiencia. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la tercera temporada de la Cátedra Magistral de Profesores y Profesoras Distinguidos. Es un espacio para la formación de las y los estudiantes de nuestra escuela, con aportaciones de miembros de nuestra facultad, distinguidas y distinguidos a nivel internacional. Para dar inicio, quiero ceder la palabra a nuestro moderador del día de hoy, quien es el doctor Servando Cardona Huerta, director de investigación clínica en Tec Salud. Bienvenido, doctor Cardona. Pues muchas gracias, Judith. Muy amable por la presentación. Sin más, voy a pasar a dar un preámbulo para la plática del doctor Gerardo García, diciendo que la vinculación universidad-empresa es un factor muy importante en el desarrollo económico de los países, ¿verdad? Que permite que el conocimiento que se genera en las universidades y la tecnología puedan comercializarse y ser utilizadas para el beneficio de la sociedad. De eso se trata la investigación. En el caso del día de hoy, tengo el gusto de presentarles al doctor Gerardo García, quien es o tiene un ejemplo que dar precisamente de esta vinculación con la Universidad de Empresa, que es algo nuevo, es algo fresco, que anteriormente se medía a los investigadores a través de el número de patentes que tenían y no a través de este tipo de uniones o binomio universidad-empresa. El doctor Gerardo García Rivas obtuvo su grado doctoral con mención honorífica y el premio a la mejor tesis de Facultad de Medicina de la UNAM en 2016 y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Wisconsin
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de las Ciencias. Es miembro nivel 2. Su línea de investigación se centra en el estudio de mecanismos moleculares que controlan el metabolismo mitocondrial. Él lo ha hecho, vale la pena mencionar, desde hace más de 10 años en esta línea de investigación donde se han hecho una gran cantidad de estudios preclínicos, ya sea in vitro, ya sea en modelos animales, para poder llevar una molécula a la parte clínica, hacer esa traslación. Pocas personas en el mundo pueden tener el gusto de haber trabajado y tener esa carrera para hacer la traslación y que esa molécula que fue concebida como un concepto etéreo pueda dar el paso a ser usado en un ser humano. Y hoy tenemos a un representante de ellos. El doctor García además tiene 79 publicaciones, 4 patentes, 3 capítulos del libro, ¿verdad? Ha formado recursos humanos en toda su carrera en Tech Salud. Forma parte del comité editorial de 3 revistas internacionales. Ha organizado 6 congresos internacionales. Es evaluador del CONACYT, además del Programa Iberoamericano de Investigación Científica y Técnicas de Argentina y de Chile. Es cofundador de la empresa de envase tecnológica Nano4Hat, asociada con la canadiense Cardiol Therapeutics. Es por todo esto que tengo el gusto de presentar al doctor Gerardo García con la cátedra magistral del día de hoy de profesor distinguido. Adelante, doctor Gerardo, le cedo el micrófono a usted. Muchas gracias, doctor Cardona. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Están viéndola? Sí, sí se ve, doctor. Perfecto, muchas gracias. Pues primero que nada quisiera iniciar agradeciéndoles a todos los organizadores, al doctor Valdés, a la doctora Ángeles, a la doctora Judith Zavala y al doctor Servando por esta presentación y por este tipo de reuniones que nos permiten acercarnos y conocer a más precisión lo que hemos contribuido. Lo que les voy a contar es una historia que es de, el doctor Cardona hace 10 años, realmente tiene 20 años que he trabajado en este tema y que realmente tiene la intención de contarles algunas experiencias acompañadas de datos. Quien me conoce de cerca sabe que yo soy mucho de revisar datos experimentales y voy a contarles anécdotas alrededor de la obtención de los mismos. Nuevamente les agradezco esta distinción. Yo soy profesor investigador formado y deseado desde que era muy joven. Yo recuerdo que siempre le comenté a mis papás desde antes de siendo un adolescente, que esta era la carrera que yo quería. Y pues he pasado por diferentes procesos. Voy a empezarles a contar, darles una dimensión de algo que para mí es muy importante y la motivación de todos los días despertarme, participar en clases, participar en seminarios y qué es la investigación biomédica. El objetivo general es la implementación de una intervención probada que permita una mejoría en la práctica clínica y mejorar la vida de nuestros pacientes. Sin embargo, decirlo es realmente muy complejo y para ello se han generado áreas de especialidad como la investigación clínica que permita la investigación en seres humanos, así como la investigación básica que permite hacer estudios biológicos de condiciones fisiopatológicas, todo con el fin de lograr la implementación. Desde hace más de 20 años se ha planteado un área de comunicación que sirve como enlace justamente entre la investigación básica, y básica me refiero al tema fundamental con la investigación en estudios con pacientes, la investigación clínica. Y esa es la medicina translacional o la investigación translacional, que permite y ayuda significativamente al desarrollo de fármacos, de tratamientos y biomarcadores que se tienen que validar en estudios en pacientes. Sin embargo, esta vinculación que existe en la investigación básica, que su naturaleza es distinta y que busca a partir de hallazgos generar hipótesis sobre blancos específicos o ahora con técnicas de obtención de resultados de forma masiva como la genómica, la transcriptómica y la metabolómica o incluso la epidemiología, generar hipótesis que puedan ser probadas y eventualmente puedan alcanzar el desarrollo clínico. Para poner un concepto muy formal, la investigación translacional es aquella que resulta del esfuerzo interdisciplinario, por su naturaleza, de investigadores que tienen como objetivo entender la enfermedad desde sus orígenes, su causa y su evolución, con el objetivo de proponer y evaluar nuevas terapias experimentales en modelos preclínicos, léase modelos experimentales o celulares, que sentarán las bases científicas para la conducción de estudios clínicos con pacientes.
En este caso, y los que me conocen en otras presentaciones, siempre presento este círculo virtuoso que existe en la investigación translacional, que permite, desde estudios in vitro en el laboratorio, hacerse preguntas clínicas, y este ejercicio o este círculo no solamente es unidireccional, sino se retroalimenta de los estudios de laboratorio que van hacia tratar de responder preguntas en el paciente, pero también preguntas que tenemos en el paciente, poderse apoyar en el laboratorio para generar una respuesta que pueda ayudar a todos los campos. Con esta diapositiva quisiera iniciar contándoles un poco de mi experiencia. La primera parte de mi carrera, realizada pues, cuando era estudiante de pregrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente en el Instituto Nacional de Cardiología, gracias a un programa especial de jóvenes en investigación que se llamaba Programa de Alta Exigencia Académica, en donde desde el año 98, el primer semestre de la carrera, me asignaron un tutor, y ese tutor, el segundo año, era en el Instituto Nacional de Cardiología, del que les hablaré un poquito más adelante. Este estudio que yo realizaba en ese lugar era específicamente sobre mecanismos celulares, sobre estudio de proteínas, particularmente en la mitocondria. Conforme fue pasando el tiempo, tuve una segunda parte de mi carrera que fue tratar de validar en modelos experimentales algunas preguntas que estaban vinculados a hallazgos fisiológicos o fisiopatológicos, y esa carrera la desarrollé terminando mi tesis doctoral en el Instituto Nacional de Cardiología, en la Universidad de Wisconsin, y mis primeros años de investigador como profesor investigador en el TEC de Monterrey. Posteriormente, la vinculación con el campo clínico, y puedo decirles que a partir del 2020 empecé a desarrollar la interacción mucho más cercana con investigación clínica, que permitía a su vez tomar mi experiencia en modelos in vitro y animales, pero a su vez interactuar con clínicos que me permitieran o permitieran a nuestro grupo generar preguntas que fueran valiosas desde el punto de vista clínico. Sin embargo, esta posibilidad de colaborar con investigadores clínicos o con investigadores básicos depende de otro factor muy importante que no está representado en esta filmina, y que es justamente la posibilidad de llevar esos hallazgos a una intervención real. Y eso se logra a través de una interacción con empresas que tengan la expertise y los recursos potencialmente para llevar a cabo sus estudios clínicos. Por tanto, la cuarta parte de lo que les voy a platicar en esta charla tiene que ver con la vinculación con el emprendimiento que ocurrió importantemente en Tech Salud, particularmente con la formación de una startup que se llama Nano4Heart, y la vinculación importante con una compañía, fue la primera compañía, ahora que trabajamos con muchas más, que se llama Cardiol Therapeutics, que está en Canadá. Siguiendo un poco la lógica, voy a empezarles a contar de mis inicios. Un tema que aquí quisiera resaltar es el tema que se llama la bioenergética y los canales iónicos mitocondriales. Y como ustedes saben, todo la ciencia, o mucho en la ciencia, es por mentoría. Es por grupos de investigadores que generan líneas de pensamiento y son seguidas a través de sus mentees. Y potencialmente toda esta historia empieza con la formación de esta rama de bioenergética y biomembranas dentro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Esta primer rama de investigación, donde investigadores, particularmente en la UNAM y lo que sería eventualmente el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, empiezan a generar preguntas y líneas de investigación que tienen que ver con la bioenergética. Para formalizar el concepto, la bioenergética es una rama especializada de la bioquímica que estudia los procesos de traducción de energía en los seres vivos. Cómo los nutrientes se degradan, cómo se controla el metabolismo, cómo se controlan las vías metabólicas. Y esto tiene mucha relevancia porque fue la primera rama que apareció en la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Estamos hablando desde principios de los 60. ¿Y cuál es la pregunta principal de todos ellos, o de todos nosotros en ese momento? ¿Cómo se controla el proceso de la síntesis de la moneda energética, que es el ATP? Como todos saben, los procesos de trabajo celular requieren, en términos biológicos, la hidrólisis de una molécula de este nucleótido de adenina que tiene 3 grupos fosfatos y que permite, a partir de la ruptura de este enlace de fosfato, generar energía o condiciones termodinámicas que permitan generar trabajo celular. El proceso en el cual una molécula de ADP se vuelve a fosforilar para generar este intermediario de energía es un proceso altamente complejo que depende de procesos y vías metabólicas, como puede ser la fosforilación oxidativa en las plantas, la fotosíntesis o la glicólisis en muchos organismos. Este proceso extremadamente regulado está altamente controlado y podemos sintetizar. Quisiera darles un comentario que les comparto a mis estudiantes del curso de bioquímica, que es principalmente el ATP. Tiene que, para no hidrolizarse, encontrarse miles de veces más concentrado que el ADP, lo cual representa una alta tasa metabólica. Sabemos que un ser humano diariamente tiene que sintetizar cerca de 65 kilos de ATP
para poder mantener sus funciones celulares. Entonces, es un trabajo extremadamente bien coordinado y muy relevante para las células. Sin embargo, el ATP se sintetiza mayoritariamente en las células eucariontes en la mitocondria. Este organelo, que aquí les presento de forma muy simplona, representada en una micrografía y posteriormente en un esquema, este organelo que está dentro de la célula está conformado por un organelo doble membranoso. Implica que tiene una membrana externa, que todos conocemos, y una membrana interna donde se generan los procesos de producción de energía. La membrana interna, como pueden ustedes observar, está invaginándose, formando crestas, incrementando el área superficial y, por lo tanto, permitiendo gran cantidad de complejos que puedan sintetizar la energía. La parte central, que se conoce como matriz, tiene presente el DNA mitocondrial, tiene los ribosomas y se llevan a cabo procesos importantísimos como el ciclo de Krebs. Este organelo realiza un proceso exquisito y extremadamente eficiente para producir energía. Les quiero mencionar que la línea de pensamiento de la que proviene mi trabajo y eventualmente muchos de mis estudiantes inicia en los años 60, como les mencionaba, en la Universidad Nacional, en un grupo de investigadores en el Instituto de Fisiología Celular que se consideran los padres de la bioenergética en México. Y este proceso, que estudiaron durante muchos años y siguen estudiando, consiste en cómo los nutrientes a partir de equivalentes reductores son utilizados en la cadena respiratoria. Esta es una representación de la membrana interna mitocondrial en donde los equivalentes reductores a partir de la cadena transportadora de electrones nos permiten generar un gradiente electroquímico, concentración de iones, particularmente protones, que generan las condiciones termodinámicas para sintetizar una reacción que estaba totalmente desfavorecida en la síntesis del ATP a partir de una enzima que se llama ATP sintetasa. Y este ATP que se genera dentro de la matriz mitocondrial, ¿cómo es exportado para realizar el trabajo celular? Como ustedes entenderán, el control del transporte de moléculas a través de esta membrana interna mitocondrial es exquisito, es muy específico. Sin embargo, se conoce también que un ion bivalente como el calcio, desde los años 60 había demostraciones que el ingreso de este ion a la mitocondria podía estimular significativamente el metabolismo energético, le hace la producción de energía. Por los años 70 y 80 se describió que si se perdía el balance entre la concentración de calcio que estimulaba y se sobrepasaba un umbral, se podría generar estrés oxidante, que todos saben que es un fenómeno que está muy presente en enfermedades crónicas y que es deleterio, y producir un daño irremediable, irreversible en la membrana mitocondrial que se conoce como transición de la permeabilidad mitocondrial. Esto perdía la capacidad de sintetizar ATP. En este proceso resultaba realmente una pregunta fundamental entender cómo este ion en una membrana altamente selectiva iba a ingresar. Y eso podría ocurrir solamente a través de un transportador que estuviera en la membrana interna mitocondrial y que permitiera el ingreso de este ion para en una fase estimular el metabolismo y en condiciones fisiopatológicas producir disfunción. Este transportador que introducía calcio, aquí lo represento en base a la información que tenemos reciente, pero durante más de 50 años fue motivo de investigación, pues no había sido fácil poderlo caracterizar molecularmente. Ahora sabemos que es un canal iónico que se encuentra en la membrana interna mitocondrial y es central en la presentación que les hago el día de hoy. Como les mencionaba, es bien importante contar que los grupos de investigación o las líneas de investigación surgen a partir de mentores, investigadores que toman liderazgo, y en este caso investigadores mexicanos, parte de los padres de la bioenergética en México, el doctor Armando Gómez y su esposa Marieta Tuena, que desde los años 70, aquí pueden ver en este documento, empezaron a tratar de caracterizar esos canales que estaban en la membrana interna mitocondrial, que permitían el ingreso de este ion calcio hacia la mitocondria. Si pueden ver en este manuscrito, el último autor responsable es el investigador Albert Leninger, connotado investigador. Ustedes recordarán el libro de texto de bioquímica que muchos amamos o odiamos según sea el caso, es el autor principal de este libro. Ahí empezó la historia que les quiero contar desde los años 70. Como saben ustedes, la investigación no la puede hacer un solo investigador, tiene que generar líneas de investigación y mentorear gente. Y en este caso, mentorearon al que fue mi primer profesor, el doctor Edmundo Chávez Cosío, que empezó a trabajar justamente con los doctores Puyú, tratando de estudiar el efecto que tenían los cationes. Pueden ver en este manuscrito del año 70, 10 años antes de que un servidor naciera, el doctor Edmundo Chávez ya estaba estudiando el efecto que tienen los cationes y aniones sobre la producción de energía en la mitocondria. Desafortunadamente, el doctor Chávez Cosío en 2008 falleció, pero dejó un legado impresionante del cual me siento orgulloso y formé parte de su laboratorio durante muchos años.
¿Qué aprendí con el doctor Chávez? El trabajo fuerte y amar con pasión la mitocondria. El primer trabajo que pude publicar con el doctor Chávez fue en el año 2003. Yo tenía 23 años y era estudiante de pregrado. Y el doctor muy valientemente generó un trabajo importantísimo en el cual generaba la primera evidencia de que este transportador, que no conocíamos molecularmente prácticamente nada, estaba modificado o se modificaba su expresión génica a partir de hormonas como la hormona tiroidea. El experimento es muy interesante. Él generó ratitas y en el hígado obtuvo mitocondrias de hígado de ratitas controles, ratitas que les daba hormonas tiroideas para que se volvieran hipertiroideas y ratitas a las que les quitaba la glándula tiroidea. Y observó significativamente que las ratas hipertiroideas tenían una velocidad de transporte mucho mayor que las controles y casi 3 veces mayor que las hipotiroideas. Y en la segunda imagen que aquí les presento, experimentos que también realizamos con el doctor, les voy a hacer enfatizar esta molécula que se llama rutenio 360. Este complejo, esta molécula, este inhibidor, este antagonista de este transportador de calcio en la mitocondria, es un inhibidor altamente específico y selectivo. Tan específico que la unión de una molécula de rutenio es por una molécula de este uniportador. Por lo tanto, la unión de rutenio representa la cantidad de la proteína presente. Y además de la actividad, podemos observar en la gráfica de abajo que en los animales hipertiroideos hay 3 veces más proteína que los animales hipotiroideos. Este hallazgo fue la primera contribución, representó mucho trabajo, pero también presentó que me enamorara yo, literalmente, de esta historia respecto a este transportador. Y esto dio las bases para mi siguiente parte en la formación, todavía en investigación básica dentro del Instituto Nacional de Cardiología. Como ustedes saben, la interacción con los profesores y también con los investigadores asociados me permitió conocer a una investigadora que estaba realizando su tesis bajo la dirección del doctor Edmundo Chávez, la doctora Cecilia Zazueta, que se atrevió durante más de 8 años a generar una tesis doctoral haciendo lo que en el mundo no estaba descrito, purificar los componentes del sistema de transporte de entrada de calcio a la mitocondria. Este componente que les he hablado, ella se propuso en su tesis doctoral describirlo. Vi durante todos esos años la pasión, la capacidad de producir datos experimentales de purificación de membranas de la mitocondria, reconstituir los sistemas dentro de liposomas artificiales, utilizar los ligandos, sintetizarlos radioactivamente, un trabajo fortísimo que aprendí de la doctora que me inspiró en tomar la decisión de realizar mi tesis doctoral versando sobre este transportador. Y me permitió en todos estos años de trabajo poder contribuir en este artículo también publicado cuando yo tenía 24 años en el 2004, identificar que los sitios de transporte de este uniportador eran distintos a los sitios de inhibición de su ligando. Esto fue muy interesante y a pesar de los más de 15 años de trabajo que se realizó en el laboratorio con la doctora Zazueta, el doctor Chávez y las pequeñas contribuciones que pudimos tener, no fuimos capaces desafortunadamente de encontrar la molécula responsable del transporte de calcio en la mitocondria, aunque generamos evidencia muy importante que sirvió eventualmente para su caracterización. Y aquí les comparto directamente de la tesis doctoral de la doctora Zazueta una de las posibles implicaciones. Y mostrándoles lo que yo aprendí durante esos tiempos, además de todos los conceptos de purificación de proteínas, lo arduo, lo resiliente que tienes que ser con el trabajo. Para poder obtener mitocondrias purificadas de un tejido, empezamos trabajando con hígado, con riñón, con tejidos de rata, pero nos eran insuficientes. De tal forma que a veces tenemos que ir muy temprano en la madrugada al rastro a conseguir corazones de res para poder purificar mitocondrias. A partir de un corazón de res que pesaba entre 8 y 10 kilos, podíamos conseguir 3 gramos de mitocondrias purificadas después de horas extenuantes de trabajo en centrifugación diferencial y en purificación. Aquí les puedo decir que de los 3 gramos de mitocondrias que podemos obtener, que representaban el 100% de la proteína que obteníamos, a través de los diferentes pasos de purificación, llegábamos a obtener, para hacer los experimentos, menos del 1% de todo esto. Esto representaba que por cada corazón de rata podíamos hacer a veces 15 o 20 experimentos después de horas extenuantes de trabajo. Esto representaba una limitante técnica, una limitante en materiales, que probablemente fue también responsable de la construcción y de la imposibilidad de poder determinar con claridad al transportador responsable. Y les comparto adicionalmente, ahora después de 20 años, cuáles pudieron ser elementos que de alguna forma nos limitaron poder obtener esta información. Si ustedes ven la variedad de proteínas que se encuentran en la membrana interna mitocondrial y en la membrana externa mitocondrial, aquí estas proteínas,
pueden ver que prácticamente el 99% de las proteínas que forman parte de la mitocondria son proteínas de los complejos respiratorios o de la importación de proteínas dentro de la mitocondria. Solo 1%, cerca del 1%, pueden ser parte de este transportador y otros canales iónicos que se encuentran en la membrana. Por lo tanto, de acuerdo a lo que sabemos ahora de la distribución de proteínas en la mitocondria, nuestro trabajo era buscar una aguja en un pajar. Tenemos que encontrar probablemente una de cada 10,000 moléculas para tener éxito en nuestros experimentos. Adicionalmente, ahora que ya conocemos molecularmente a este transportador conocido como uniportador de calcio mitocondrial, sin saberlo, no había forma de saberlo antes, elegimos estudiarlo en músculo esquelético, donde el canal está representado en muy baja concentración. Seguramente si hubiéramos empezado a purificar a partir de músculo esquelético, hubiéramos tenido una posibilidad de 200 veces más probable de encontrar ese transportador. Pero a priori era imposible saberlo para el año 2004-2005. Sin embargo, la posibilidad y el enamoramiento que tenía con este canal me hizo pensar en la parte translacional. Y por ello decidí incorporarme en un proyecto que tuviera la posibilidad de trasladar el conocimiento que teníamos de este transportador en una pregunta de índole biomédica. Y para ello voy a explicarles de forma muy resumida lo que es el daño por isquemia reperfusión. Ustedes saben que después de un infarto, la cantidad de tejido que podemos salvar en el paciente depende del tiempo en el que hacemos terapia antitrombolítica o hacemos intervenciones percutáneas. Y de esta forma, el proceso de reperfusión del tejido es crucial para mantener la viabilidad del tejido. Si el tejido no es perfundido, hay una línea aquí roja que representaría la muerte totalmente del tejido en ausencia de esta terapia post-reperfusión, que es principalmente lo que en clínica estamos buscando. Sin embargo, se esperaría que si la reperfusión ocurre, el daño al infarto miocárdico, la generación, el tamaño del infarto fuera limitado. La realidad es que no ocurre así y ocurre una base, un incremento significativo del tamaño del infarto después de la terapia por reperfusión. Por lo tanto, se sabe que la reperfusión genera un daño adicional y esta ventana terapéutica de reperfusión es justamente sobre la que podríamos intervenir. En el daño por reperfusión se sabían algunas cosas. Durante la isquemia hay una alteración importante de la producción de energía, hay mucho cambio importante en la producción de acidez celular. El proceso de reperfusión en donde ingresa oxígeno de forma abrupta a todos los tejidos incrementa muy importantemente la cantidad de especies reactivas de oxígeno y modifica la concentración de calcio dentro de la mitocondria, lo cual lleva significativamente un daño mitocondrial y a la muerte celular del cardiomiocito. Por lo tanto, pensar en intervenciones que pudieran bloquear este proceso se empezaron a desarrollar. Trabajamos con un inhibidor importante, un inmunosupresor que podría bloquear la respuesta de esta disfunción mitocondrial llamada poro de transición de la permeabilidad, pero específicamente mi tesis doctoral se basó en sugerir que la sobrecarga de calcio, que era un prerequisito para la apertura del poro de transición, dependería de la actividad del uniportador de calcio, esta proteína que estaba en la membrana interna mitocondrial, y conocíamos claramente que había un inhibidor muy potente, muy específico, el rutenio 360. Posteriormente, también trabajamos, cuando conocemos molecularmente ese transportador, con tecnologías de RNA interferente. Por lo tanto, la primera pregunta fue, ¿podemos prevenir el daño por isquemia reperfusión bloqueando la sobrecarga de calcio mitocondrial? Para ello empezamos a trabajar con modelos experimentales. Aquí les comparto un pequeñito video donde explorábamos el proceso de isquemia reperfusión en corazones aislados de rata. Son corazones que se tienen mantenidos en vivo fuera del animal y sobre los cuales se suspende el flujo para generar la isquemia y posteriormente se restablece el flujo para mantener o generar las condiciones de reperfusión. También hacíamos en los animales enteros un infarto experimental, coartando las coronarias y viendo las variaciones en el electrocardiograma o la hemodinámica o incluso viendo tinciones para viabilidad celular. Aquí en esta diapositiva les resumo lo que fue los hallazgos de mi tesis doctoral, en donde encontramos que el trabajo mecánico del corazón en condiciones después de la isquemia durante la reperfusión en animales controles decae significativamente, pero en animales que habían sido tratados con el rutenio 360 hay una recuperación muy significativa y esto tiene que ver con la capacidad que tienen estos animales de no incrementar la concentración de calcio dentro de sus mitocondrias. Nuestro trabajo fue reproducido por otros grupos de investigación años después, en donde identificaron que el poro de transición del daño a la mitocondria era bloqueado tanto por rutenio como por ciclosporina. Dicho sea de paso, que años después, cuando ya entendíamos molecularmente que era el uniportador, en 2015 se genera el primer animal transgénico que ya no expresaba en el corazón este transportador. Estos autores vieron que el tamaño del infarto
en un animal control era el 42%. Sin embargo, si estaba disminuida o no expresada el uniportador de calcio en el corazón de estos animales, la reducción era significativa. Con lo tanto, nuestros hallazgos, básicamente de 10 años atrás, pudieron ser reproducidos y generaron el blanco molecular del uniportador. En los primeros años de trabajo como profesor independiente aquí en el TEC, tuve la fortuna de empezar a conocer las tecnologías de RNA interferente, y entonces pensamos, para poderlo trasladar, no utilizar un fármaco, sino utilizar de forma específica el silenciamiento de la entidad molecular que transporta el calcio en la mitocondria, y gracias a ello, pues la tesis doctoral de Juliana Oropesa, la que algunos de ustedes conocen, permitió, a través de generar secuencias específicas contra el uniportador de calcio, disminuir su expresión. Como pueden ver, en estas condiciones, en células cardíacas, logramos significativamente disminuir la expresión de este transportador sin afectar otras subunidades del mismo transportador. Y nos hicimos la pregunta in vitro si estos cardiomiocitos que silenciamos el uniportador estarían responsables o serían protegidos por el tratamiento de la hipoxia y la reoxigenación. Como pueden ver ustedes aquí en líneas azules, son las células tratadas o silenciadas, en la cual la expresión del uniportador está significativamente disminuido, y puedes observar que después de la reperfusión hay una mejoría en la viabilidad, hay una disminución de la apoptosis, y las caspasas ejecutorias generadoras de apoptosis están disminuidas significativamente. De tal forma, demostramos también de forma específica, no solo con un fármaco, sino con silenciamiento específico de la molécula, que el uniportador es un blanco terapéutico. Sin embargo, la posibilidad de trasladar la isquemia y reperfusión tiene aplicaciones muy limitadas debido a que no podemos predecir el daño por reperfusión. Son pacientes, lo que realmente nos enfocamos en la traslación es evitar el infarto. Por lo tanto, y por eso pongo la fotografía de mis colegas, fueron cruciales en desarrollar una siguiente etapa en mi carrera, en la cual ya no había que preocuparse, había que enfatizar principalmente modelos experimentales que tuvieran un potencial de traslación aún mayor. Los trabajos y la mentoría también del doctor Guillermo Torre, del doctor Carlos Jerjes, de la doctora Leticia Elizondo en la parte clínica, junto con trabajos y modelos de cardiomiopatía diabética que desarrollamos con Noemí García, del síndrome de Takotsubo asociado a un incremento de catecolaminas con el doctor Altamirano, de hipotiroidismo, de muerte súbita, o con el doctor Jerjes de hipertensión arterial pulmonar asociada a disfunción ventricular derecha, y particularmente insuficiencia cardíaca, ahora recientemente la miocarditis inducida por algunos antineoplásicos, son nuevos modelos experimentales que nos dan un potencial de traslación aún mayor. Y esto generó una virtuosa cantidad de producción de papers que nos han permitido estar generando evidencia traslacional o modelos que permiten que las compañías nos vean como expertos en generación de estos modelos experimentales. Cuando empezamos a estudiar la insuficiencia cardíaca, que es a lo que me voy a enfocar en esta segunda parte de la charla, tenemos que reconocer y meter un elemento adicional que es la dinámica de calcio. La dinámica de calcio intracelular es trascendente en el comportamiento contráctil del corazón. El calcio tiene que viajar desde el retículo al aparato contráctil para generar el fenómeno contráctil, pero también tiene implicaciones en el metabolismo mitocondrial. Cuando estamos bajo una situación de descarga adrenérgica o estamos en una condición de incremento de catecolaminas, hay un incremento contráctil importante en el corazón que sabemos está mediado por un incremento en la concentración de calcio que se libera, pero también por un incremento que permite la activación del metabolismo mitocondrial. Y en esas condiciones, la falla cardíaca es una condición que crónicamente estimula el sistema adrenérgico para compensar la deficiencia contráctil. Y sabemos que está asociada a la insuficiencia cardíaca con un desarreglo en la homeostasis de calcio, disminución mitocondrial y muerte del cardiomiocito. Pensando en estos elementos, y en un elemento clave también en el que Cristian Silva, parte de mi equipo, ha trabajado importantemente, fuimos capaces de demostrar en probablemente el primer paper importante en mi carrera como investigador independiente que el metabolismo mitocondrial y la actividad contráctil del corazón estaba parcialmente limitada si nosotros inhibíamos al transportador de calcio para la mitocondria. Ustedes pueden ver en bolitas blancas la respuesta de un corazón control en el tratamiento de catecolaminas que van a incrementar la fuerza contráctil del corazón y estimular el metabolismo energético. Sin embargo, ustedes pueden ver que en condiciones de tratamiento con rutenio 360 no hay actividad, no hay capacidad de activar el metabolismo energético, y esto depende significativamente de una incapacidad para poder transportar el calcio dentro de la mitocondria. Este hallazgo, publicado en 2014, fue validado y reconocido en 2016 con estrategias de silenciamiento, cuando ya molecularmente quitaban el transportador. Dos grupos simultáneamente en Estados Unidos demostraron que era necesario que el transportador de calcio en la mitocondria estuviera presente para acoplar la producción de energía con la
con la activación adrenérgica. Comentándoles nuevamente que el uniportador podía jugar un rol importante en la caracterización de insuficiencia cardíaca. Por ahí de 2017 nos encontramos un dato en la literatura en donde un modelo de animal que producía insuficiencia cardíaca incrementaba la expresión de este transportador significativamente hasta el doble en condiciones experimentales. Sin embargo, ya pensando mucho más translacionalmente, todos los hallazgos en ratón o en células tienen que ser validados en muestras de paciente, porque si vamos a invertir en un blanco terapéutico, tenemos que asegurar que los pacientes se presenten. Y por ello, recurrimos a una corte de pacientes con insuficiencia cardíaca a través de una colaboración con el Hospital Metodista de Houston, en donde tuvimos pacientes sanos, muestras biopsias de tejido cardíaco de pacientes sanos y muestras de pacientes con insuficiencia cardíaca. En esas condiciones, pudimos identificar la expresión de este transportador. Cada punto representa a nuestros 27 pacientes con insuficiencia cardíaca y la línea punteada, nuestros pacientes sanos, en donde podemos observar que la expresión de este transportador puede ser en algunos pacientes hasta 20 veces mayor que los individuos controles, 15 veces, y en promedio nuestros pacientes presentan un incremento de 3 veces la concentración de este transportador. En muestras observamos en inmunistoquímica también un incremento significativo y con datos clínicos observamos que entre más deteriorada está la función ventricular, es mayor la expresión del uniportador y entre más remodelación de los ventrículos aquí en estas figuras de correlaciones, mayor es la expresión del uniportador, sugiriéndonos que hay una dinámica de expresión de este transportador asociado a condiciones deleterias más agresivas y más dañinas en el paciente. Esta dinámica de expresión de este transportador tiene que ver significativamente con una dinámica también de disminución. Cuando un paciente en su peor condición se le implanta un sistema de soporte ventricular, podemos observar que la expresión de este transportador es alta, y cuando está en tratamiento con este sistema de soporte ventricular que se conoce como los LVAD, y el corazón descansa, mejoran sus funciones, vemos una disminución significativa de este transportador, sugiriéndonos que este blanco molecular es un blanco que podemos utilizar en los pacientes. Volvimos a nuestros sistemas en células, silenciamos este transportador, ustedes pueden ver en esta diapositiva en rojo la expresión del uniportador con inmunistoquímica y en nuestras células silenciadas cómo significativamente disminuye. Y para demostrar el potencial terapéutico, lo que hicimos fue generar in vitro en estas células que tenían uniportador o no tenían remodelación patológica e hipertrofia con un inductor de daño cardíaco que es la angiotensina 2. Como pueden ver en células controles, si nosotros les ponemos en tratamiento con angiotensina 2, las células se hacen enormes, incrementan su tamaño hasta 2.5 veces, incrementan algunos parámetros de remodelación patológica como el péptido natriurético cerebral que aquí pueden observar. Sin embargo, si las células no tienen expresado el uniportador de calcio mitocondrial, no vemos la hipertrofia ni la remodelación patológica. Este hallazgo que está en publicación y que ha sido responsable el doctor Hugo Alves de este proyecto, nos ha sugerido muchas cosas. Nos ha sugerido que el transportador de calcio mitocondrial y la sobrecarga son efectos muy importantes que están asociados con la hipertrofia y con la disfunción mitocondrial. Hemos estudiado factores de transcripción que podrían regular la sobreexpresión de este transporte y para no entrar en detalles por temas de la plática, les podemos comentar que hay diferentes formas en las que podríamos bloquear la hipertrofia y la remodelación patológica. Si ya los llevo a convencer de que tenemos que pensar en términos de traslación, pues es evidente que moléculas que podrían bloquear este transportador, como puede ser rutenio 360, pueden ser moléculas de traslación que podrían evitar la hipertrofia. Y aquí, como pueden ver, al utilizar rutenio 360 y disminuir la concentración de calcio en la mitocondria, consecuentemente también disminuimos la hipertrofia y la remodelación patológica. Pero no solamente podemos utilizar este fármaco que es todavía experimental. Podemos pensar en algunas moléculas que tengan un potencial de traslación, fijándonos en factores de transcripción que pudieran modular la expresión de este transportador. Nos pusimos a buscar una gran serie de moléculas que podían modular este factor y nos encontramos datos en la literatura que había una molécula que se llama cannabidiol, voy a dar un poquito más de detalles, que era capaz de disminuir la actividad del transportador, y también el cannabidiol era capaz de regular un factor que regulaba importantemente la producción de esta proteína a nivel transcripcional. Encontrando estos datos en la literatura de neurociencias, nos pusimos a averiguar en condiciones de enfermedad cardiovascular y observamos que justamente el cannabidiol tenía capacidad de bloquear muchos de los efectos que habíamos observado, particularmente el estrés oxidante, la modificación del calcio y proteger significativamente a la mitocondria. Con esta hipótesis, pensamos que el cannabidiol, que es una molécula que se encuentra en cannabis sativa, que tiene un compuesto no psicotrópico que es antiinflamatorio y produce modulación del estrés oxidante,
y que además estaba aprobado por FDA y podía ser utilizado, nos generaba una expectativa de una molécula en la cual podíamos sospechar que podía tener efectos a nivel mitocondriales y podía ser protector. Lo primero que hicimos en nuestro modelo de hipertrofia y disfunción ventricular, probar el cannabidiol en diferentes concentraciones. Aquí en líneas punteadas son células controles que no tienen el daño. Podemos observar cómo se hipertrofian y cómo significativamente en forma dosis dependiente el cannabidiol disminuye la hipertrofia, disminuye genes de remodelación patológica y muy relevantemente disminuye la producción de especies reactivas en la mitocondria, sugiriéndonos que la mitocondria puede jugar un rol. En este experimento les puedo adicionalmente contar que el cannabidiol también fue capaz de disminuir la concentración de calcio en la mitocondria y la velocidad del transporte de calcio hacia la mitocondria. Posteriormente identificamos que también disminuye la expresión del uniportador de calcio mitocondrial de alguna forma a través de factores de transcripción, que no les voy a ampliar más datos porque están ahorita en investigación estos resultados. Justamente podemos identificar los factores que promueven que el cannabidiol, el CBD, pueda ser capaz de disminuir la expresión y disminuir el daño a nivel mitocondrial. Ya teníamos estos hallazgos, tenemos que trasladarlo a un modelo preclínico. Utilizamos el modelo de insuficiencia cardíaca generado por angiotensina y por unos antihipertensivos y observamos significativamente, aquí pueden ver un animal enfermo donde su corazón es fibrótico, hipertrófico, está con disfunción y cómo el tratamiento con cannabidiol significativamente disminuye el efecto antihipertrófico. Aquí nuevamente en dosis dependencia pueden observar la mejoría que tiene, la disminución de los factores profibróticos y proinflamatorios. Estudiamos la función específica en el ventrículo y notamos claramente que el tratamiento con cannabidiol mejora el cardiac output, la fracción de eyección, mejora las condiciones funcionales del ventrículo y adicionalmente también mejora, como era nuestra hipótesis, la función mitocondrial. Con todos estos hallazgos pudimos generar evidencia para decir que el cannabidiol tiene un potencial de disminuir el daño y remodelación patológica del miocardio. Sin embargo, como les mencionaba, no bastan los buenos experimentos, no basta la ciencia básica para permitir poder llevar esto al paciente. Y ya desde el 2006 empezamos a colaborar con una empresa que se llama Cardiol Therapeutics para permitir favorecer este proceso de llevar a la intervención clínica. Este hallazgo y esta colaboración en el cual el doctor Omar Lozano ha sido fundamental para llevar y ayudarnos en este proceso, permitió la generación de una empresa de base tecnológica, un spin-off de TechSalud llamado Nano4Heart, que permitió en colaboración con Cardiol Therapeutics permitir deshacer un brazo de investigación clínica, probar las moléculas. Entre ellos eran particularmente la primera compañía que generaba de forma sintética cannabidiol, que estaba interesado en insuficiencia cardíaca y con el cual probamos múltiples moléculas. La intención era probar en estudios preclínicos y en fases iniciales clínicas estas moléculas con la intención de que Cardiol Therapeutics se encargara de los estudios en fase 2 y fase 3 y a través de un convenio en el cual Cardiol Therapeutics se encargaba de o asociaba al TEC de Monterrey y a Nano4Heart como un socio estratégico importante con el cual compartíamos acciones y con potencialmente un regreso de potenciales recursos a través de esta interacción. Este emprendimiento se alineó con la intención en el TEC de ser la primera empresa de base tecnológica en TechSalud y uno de los primeros que generaron el modelo, en el TEC de Monterrey. Toda la sinergia que podemos hacer con propiedad intelectual, con el aceleramiento de tecnologías, pues se vio favorecido a partir de esta interacción y actualmente estamos co-desarrollando múltiples moléculas con esta compañía. Pero específicamente el tema de cannabidiol, el efecto que hicimos y demostramos, tuvo que repercutir aquí. Por ejemplo, les pongo algunas fotografías de cuando empezamos a pensar ya en la parte del emprendimiento. Aquí están el CEO, también el presidente de la parte clínica de la empresa. Cómo posteriormente, junto con la empresa crecimos, esta empresa entró al mercado, generó acciones. Actualmente podemos seguir las acciones, aquí pueden ver, de la compañía Cardiol Therapeutics, que tiene un porcentaje de representación de TEC y de Nano4Heart, cómo las acciones van incrementando y potencialmente toda esta vinculación de generar estos estudios preclínicos van incidiendo importantemente en la mejoría y el incremento en el costo de las acciones para esta empresa, que esperamos sea muy exitosa. El primer estudio que empezamos a desarrollar fue un estudio para usar en pacientes con insuficiencia cardíaca y ser el primer estudio para probar la seguridad del cannabidiol, del CBD, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya teníamos el estudio, estábamos impulsando
la generación de paso por comités, tenemos aprobado por comités y vamos a iniciar el tratamiento con COFEPRIS para la autorización de este protocolo que se llama Capital AC cuando llega la pandemia. En esta área de oportunidad se detienen mucho los intereses de la compañía en hacer este protocolo, pero como siempre hay áreas de oportunidad y un área importante de oportunidad fue que, como ustedes saben, los pacientes infectados con SARS-CoV-2 importantemente tienen asociaciones cardiovasculares y hay riesgo cardiovascular importante. Con ello tuvimos que modificar el protocolo que teníamos para enfocarnos justamente en una hipótesis en la que el cannabidiol, ahora conocido como Cardiol RX, podría presentar o disminuir y prevenir complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID-19, reduciendo la mortalidad. Aquí están varios de los hallazgos que presentamos como evidencia, datos que se habían generado en nuestro laboratorio de forma preclínica, como que el cannabidiol reducía la expresión de citocinas, la miocarditis, la disfunción mitocondrial, reducía la fibrosis, y estos marcadores eran importantes asociados al riesgo de infección por COVID-19. ¿Qué pasó con ello? Generamos un protocolo que fuera con pacientes no críticos, hospitalizados 48 horas después, pacientes que tuvieran COVID-19, con enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular importante. Un estudio que ya no era en fase 1, un estudio en fase 1-2, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado por placebo, en el cual 422 pacientes se van a intervenir con un seguimiento. ¿Cómo vamos en esto? Y esto es algo que realmente cambia importantemente por lo que habíamos aprendido hasta hace algunos años. Ahora el protocolo está aprobado por FDA gracias a la generación de un dossier que fue generado en TEC de Monterrey en nuestro laboratorio el 23 de septiembre del 2020. Fue aprobado por comités y FDA lo aprobó en un sitio, diciendo que son 3 sitios en Estados Unidos donde se va a llevar este estudio. Recientemente, en agosto, también gracias al apoyo de la Dirección de Investigación Clínica, el doctor Servando importantemente contribuyó, el doctor Carlos Jerjes de forma muy relevante, para aprobar. COFEPRIS acaba de aprobar este estudio en agosto del 2021 y esperamos muy prontamente empezar a reclutar pacientes, que esperamos que nos tome 4 meses. En Brasil también se va a llevar a cabo este estudio. Con lo tanto, aquí les presento de forma muy sucinta y de forma a lo mejor con datos, la capacidad que hemos tenido de poder llevar investigación básica, contextos metabólicos importantes, hasta la generación de una empresa de base tecnológica y acompañar a una empresa que tiene la capacidad de llevar a cabo estudios en pacientes para un estudio que ahora es una realidad y el cual esperamos muy pronto poderles compartir los resultados de los hallazgos de todo este trabajo. Para terminar esta presentación, me gustaría, como conclusión, pues contarles que a lo largo de estos 20 años, desde mis inicios como bioquímico, a lo mejor de purificación de proteínas, interesado en estructura de transportadores en la mitocondria, posteriormente mi entrenamiento en la Universidad de Wisconsin y en el Instituto de Cardiología, mis primeros años como investigador en el TEC, en la cual generábamos modelos animales, y posteriormente la interacción riquísima con los investigadores clínicos, permitieron significativamente generar estas preguntas que ahora en una forma muy reciente de interacción con industria nos permitirán, esperemos, generar evidencia de una aplicación clínica que esperamos sea en beneficio, por supuesto, de los pacientes. ¿Cuál es el mensaje final con el que me gustaría terminar? En todas estas partes, en mi formación han sido importantísimas, que representan resiliencia, representan mucha pasión, representan también la necesidad de no estar en un nicho y quedarnos ahí, sino significativamente ver los retos y aceptarlos y crecer hacia el futuro, aún sabiendo que no sabemos de investigación clínica en algún momento, que no sabemos de los modelos experimentales o no sabemos cómo interactuar con la empresa, pero es tener la convicción de hacerlo y tratarlo de hacer siempre con total respeto a la ética de trabajo, rodearse de un equipo importantísimo de personas que les he tratado de mencionar, y siempre, siempre tratar de tener esa pasión, despertarnos en el sentido de reconocer lo que hemos hecho y que lo que hemos hecho previamente nos puede servir como experiencia hacia el futuro. Quiero terminar, espero no fallar en toda la lista de personas que han contribuido en este trabajo, hablar importantemente de mis mentores en la UNAM, en el Instituto Nacional de Cardiología, el papel fundamental que también ha jugado el doctor Guillermo Torre como un mentor en los primeros años de mi llegada aquí al Tecnológico de Monterrey, el trabajo tan cercano que he tenido en el tema de obesidad con Noemí García, que también ha sido una colaboradora extremadamente cercana, el doctor Carlos Jerjes, la doctora Leticia Elizondo, por estar siempre dispuesto a trabajar y hacer recomendaciones desde el punto de vista clínico, el doctor Omar Lozano, que nos ha ayudado enormemente. No tuve oportunidad de presentarles toda nuestra estrategia de nanomedicina, que él nos ha ayudado muchísimo a poder desarrollar.
el doctor Enrique Guerrero, la doctora Elena González, que nos trajo toda la información de inmunomodulación, nuestras colaboraciones nacionales e internacionales, y nunca dejar de mencionar los responsables del trabajo experimental. Aunque los primeros años de incorporación en el TEC, un servidor hacía los experimentos, sacaba los corazones de los animales, purificaba las mitocondrias, corría electroforesis. Posteriormente, el trabajo de Yuriana, de Cristian Silva, de Judith Bernal, de Anay Lázaro, de Felipe Salazar, Abraham Mendoza en este momento y otros estudiantes importantísimos en este proceso, pues contribuyeron con los experimentos. De lo que he presentado, también investigadores que tuvieron la confianza en nuestro grupo y vinieron a hacer estancias postdoctorales, como el doctor Lalo Vázquez, Hugo Alves, el doctor Néstor Rubio o Martín Ramos, que contribuyeron importantísimamente a los experimentos de traslación en el modelo de CBD, y afortunadamente hemos sido dichosos porque hemos tenido múltiples fondos de CONACYT, Ciencia Básica, Fronteras del Conocimiento, Problemas Nacionales, el aporte importantísimo de las cátedras y los grupos de enfoque del TEC, Signos, que nos ayudó con problemas sobre obesidad y cardiomiopatía diabética, y importantemente nuestro patrocinador y co-desarrollador Cardiol Therapeutics, que permitió justamente los estudios de validación en los modelos preclínicos. Aquí una foto no muy actualizada de parte del equipo que realmente han creído. Estoy agradecidísimo con todos ellos, y pues con ello terminaría mi presentación el día de hoy, esperando haya sido de su interés lo que les comenté el día de hoy. Pues muchas gracias, doctor Gerardo García Rivas, por esta excelente presentación. A mí me gustaría abrir ahora la sección de preguntas y respuestas con hay varias preguntas, estoy seguro, ya veo varias manos levantadas. A mí me gustaría hacer la primera pregunta, son dos en realidad, y son, porque sabemos que en este público hay muchos, es un grupo muy vasto y de todo tipo de estudiantes hasta profesores con mucha experiencia, ¿verdad? Y por eso hago las siguientes dos preguntas. Una es, ¿qué beneficio tiene para un investigador del área biomédica, así como tú, tener entrenamiento en ciencia básica? ¿Cuáles son los beneficios o cuál ha sido tu experiencia, Gerardo, en este tiempo? Muchas gracias por la pregunta. Es una respuesta que he pensado en el sentido de que la ciencia básica te formaliza en la estructura. Es importante pensar que incluso llegamos a un diseño clínico que tiene sus particularidades, la ética con la que se desarrolla, la calidad de los resultados, la forma de documentación de los mismos, en mi punto de vista, se aprende importantemente en ciencia básica. Te enfrentas a trabajo muy retador, a horas intensas de purificación. Les comentaba, ir a la madrugada a conseguir los corazones de las reses para terminar 10 de la noche con un tubito de purificación donde teníamos nuestras mitocondrias. Digamos, te cura de lo que eventualmente será el tiempo que tienes que dedicar. También genera estructuras mentales que pueden ayudarte a diseñar hipótesis, a que incluso estés en un campo clínico te permita generar esa estructura para cuestionar con mucha precisión, porque durante muchos años estuviste preguntando cosas muy pequeñas a los sistemas biológicos y con ello, eventualmente, poder generar una hipótesis general del trabajo. Creo que esa factibilidad nos permite significativamente pues mejorar y generar esas estructuras de pensamiento, además de ser resilientes, porque la investigación básica, la clínica, tiene muchas virtudes y también muchas frustraciones. Ahora que lo conozco, puedo hablar de lo que representa pasar por un comité de ética, por COFEPRIS, generar evidencia. Pero la otra, que depende solo de ti, de tus manos, de tu disposición al trabajo experimental, creo que es algo que, en mi punto de vista, todos los médicos, todos los investigadores en ciencia biomédica, en algún momento de su vida deberían pasar. Gracias. Y la segunda pregunta va muy relacionada y es una pregunta existencial. ¿Qué representa tener este perfil para ti de emprendedor en tu carrera? Porque uno puede decidir quedarse haciendo toda la vida lo mismo que ha hecho en su vida, ser médico y estar en su área de confort, o ser, en tu caso, área biomédica, y estar ahí toda la vida y no tener un vistazo más lejos hacia esa área de emprendedor. Yo quisiera que me hicieras algún comentario. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué representa para ti ese valor? ¿Hacia dónde pretendes llegar? Si me puedes hacer un comentario, por favor, Gerardo.
Muchas gracias, Servando. Mira, en ese sentido creo que es bien importante mencionar que uno no tiene que tener miedo a los cambios y que además en mi filosofía de trabajo es bien importante que en un país como el de nosotros, que en la investigación, y hay muchas necesidades biomédicas, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas son un problema bien grande de salud pública. Hay muchos investigadores que piensan que solamente sus contribuciones pueden ser, y son en realidad en el área básica, suficientes para poder hacer una carrera. Sin embargo, yo siempre he sentido un compromiso un poco más allá. Y creo que la forma de poder lograr ese brinco es, por supuesto, con datos experimentales, buscar las preguntas biomédicas adecuadas, pero más allá es pensar que en este ciclo virtuoso de ser emprendedores, de hacer colaboraciones con empresas, no tenerle miedo a la empresa biotecnológica y arriesgarse, es la posibilidad de traer recursos que permitirán trabajar sobre preguntas biomédicas más profundas. Yo platicaba con varios de mis colegas investigadores postdoctorales justamente el día de ayer, les comentaba que es bien importante pensar que somos fuente de empleo, que somos fuente de crecimiento y solo lo podríamos hacer si tenemos suficientes recursos a partir de empresas. Entonces, realmente este binomio ha sido un reto, ha sido un cambio de chip rotundo, en mi caso del 100% definitivamente. Muchos de mis colegas y muchos de mis profesores seguramente pensarán que esto es un suicidio académico, meterse en el emprendimiento. Lo que creo que es bien importante es de que el emprendimiento per se en el área biomédica pues tiene posibilidades y puede tener éxito, pero si tienes todas las bases, la credibilidad de una comunidad y no descuidas nunca la pasión de tu investigación fundamental, es algo que te retroalimenta. Por ejemplo, le mencionaba también a ellos, ¿por qué nos buscaron las empresas? Porque éramos investigadores sólidos en nuestra área. No éramos investigadores que dijamos, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Sabíamos hacer insuficiencia cardíaca, habíamos estudiado por más de 20 años a la mitocondria, y es cuando generas la confianza de la comunidad internacional y de las empresas, porque pensar que espontáneamente diciendo yo quiero emprendimiento van a llegar, me parece que es un poco riesgoso y complicado. Entonces, para mí es un reto de no tener miedo, de tener bases muy sólidas y que si tienes una idea, un amor hacia algo de la ciencia, lo trates de siempre compaginar con este grado de emprendimiento. En mi caso, no me siento mal de ser emprendedor porque también soy un investigador en ciencia fundamental que me apasiona y la cual creo que estoy aportando cosas importantes. Entonces, esa es un poquito mi conclusión a la pregunta, Servando. Muchas gracias, Gerardo. Hay una pregunta en el chat del doctor Víctor Manuel Treviño y él pregunta, ¿cuál fue el mayor reto para lograr el convenio con una farmacéutica? Mira, Víctor, yo creo que son muchos. El mayor reto, en mi punto de vista, fue tener que aprender el lenguaje en el que se comunican ellos. O sea, hemos sido preparados, en mi caso particularmente, en el caso del doctor Lozano, hemos sido preparados tanto tiempo en ser muy específicos con la información que damos, cuando en realidad hay que pasar la información de forma muy clara, porque un CEO, aunque son gente inteligentísima, en mi caso los he conocido, los detalles de cómo se obtienen las cosas, una presentación de esta naturaleza, es imposible que yo la presente en un convenio o para generar un convenio. Tienes que ir directamente a la necesidad que ellos tienen y darles la solvencia de que vas a poderlo entender. Entonces, hablar en el idioma que ellos hablan, entender sus necesidades, para mí ha sido el principal punto. El segundo tema del convenio, pensar que tu trabajo vale. Estamos muy acostumbrados por vivir en CONACYT, los que hemos tenido fondos, de saber que nuestro trabajo experimental es apenas para pagar los ratones, los reactivos, un congreso, pero en realidad el trabajo y el expertise tienen mucho valor. Creo que un punto bien importante y que fue un reto importante en nuestra convenio con particularmente una de las empresas, y he sido con las 4 con las que estamos teniendo convenios, es bien importante saber que nuestro valor, y podemos hablar de iguales, nuestro valor vale probablemente 10 veces más de lo que pensamos, y hasta que no hacemos un análisis y vamos con una empresa que tenga previo experiencia y nos subimos en ese nivel, podemos discutir y podemos encontrar acuerdos, porque si tú le dices que tu trabajo vale 10 veces, lo van a pagar con mucho gusto, pero no van a poder llegar a un tema de iguales. Siempre van a ver supeditado lo que ellos tienen, el potencial económico que ellos pueden generar. Pero si tú les presentas un presupuesto importante, que realmente es lo que vale el trabajo, lo que valen esos 20 años de trayectoria, el mega equipo que tenemos, toda la infraestructura que genera el TEC, la marca, eso es otra cosa distinta y entonces ahora sí te puedes sentar a platicar de iguales y en mi punto de vista eso es muy virtuoso para generar un convenio con una industria farmacéutica. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias al moderador de esta sesión, al doctor Servando Cardona. También queremos agradecer al doctor Gerardo García por esta tan interesante y enriquecedora cátedra
y compartirnos parte de su impresionante trayectoria, igual profesional como de vida. Enseguida vamos a ceder el micrófono a la doctora Ángeles Domínguez. Les quiero recordar que por favor nos hagan llegar la encuesta de satisfacción que se encuentra disponible ya en el chat. Adelante, doctora Ángeles Domínguez. Muchas gracias, Judith. Nada más para recordarles, primeramente agradecer a nuestro ponente del día de hoy, al doctor García Rivas, muy interesante su ponencia, al doctor Servando Cardona por la moderación, a ustedes por estar aquí con nosotros y recordar que tenemos todavía 3 sesiones más en esta temporada para que nos sigan acompañando. Van a venir las siguientes sesiones con la doctora Nancy Segura, quien ya vi que también está conectada. Vamos a tener al doctor Víctor Treviño en noviembre y vamos a tener a la doctora Alma Rosa Marroquín también con nosotros en noviembre, que estamos terminando de fijar la fecha. Entonces, a estas horas es siempre el miércoles a la 1 de la tarde, les vamos a estar informando con anterioridad, pero para que lo vayan marcando en su calendario, que tenemos 3 muy importantes ponencias para cerrar esta temporada número 3. Gracias. Muy bien, bueno, pues en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les agradecemos a todos su participación en esta cátedra magistral de profesoras y profesores distinguidos, sobre todo a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Gerardo García, por esta presentación. Por supuesto, también agradecemos la moderación del doctor Servando Cardona. Ha sido un privilegio contar con su participación en este espacio que es para formación de talentos. Además, agradecemos al equipo organizador y al equipo que hizo posible esta transmisión. Recuerden que estas sesiones se encuentran grabadas en el canal de YouTube de TecSalud, en la sección de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Los esperamos en las siguientes cátedras magistrales de profesoras y profesores distinguidos y les pedimos también que estén al pendiente de las redes sociales de estas cátedras de investigación. Los dejamos con un video emotivo de la Escuela de Medicina. Cuídense mucho y que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste. ¿De dónde viene? ¿De la cabeza? ¿Del estómago? ¿Del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.